Ya, no. Hola, buenos días a todos. Eh, Primero que todo, queremos darle la bienvenida a, a todos los asistentes y agradecerles de verdad el tiempo y el espacio que nos han regalado para poder compartirles esta información que sabemos que para muchos es muy importante en su labor diaria, que los va a ayudar mucho a mejorar la toma de decisiones y un poco el conocimiento que tenemos todos de esto. ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí. Ok, sí, ahí veo manito. Entonces, de verdad que para nosotros es un gusto poder, poder tenerlos aquí. Hoy hemos invitado a Josué Tres Palacio, que es uno de nuestros colaboradores con mayor experiencia en el tema, con más de 20 años en esto de temas ambientales. De verdad que es un orgullo para nosotros poder presentarles esto y voy a, pues, a darle el paso a Josué para que comience con el webinar. Y nada, espero que sea el primero de muchos y lo seguiremos esperando y lo seguiremos invitando a este tipo de eventos que sé que para todos es muy enriquecedor. Señor Juan Flores, por favor, pasamos ante la sala. Señor Juan Flores. Josué, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Como les decía Héctor, estamos agradecidos de que a esta invitación que les hemos realizado ustedes hayan tenido esta aceptación. La idea es poder aclarar ciertas dudas que hemos identificado a lo largo de nuestra labor en Ser Ambiente, de dudas que se presentan acerca de qué se debe medir o qué nos compete medir para dar cumplimiento a la normatividad colombiana vigente que respecta a todo el tema de ruido. Entonces hemos preparado una presentación que queremos compartir con ustedes. Eh, Estamos grabando la sesión para poder compartirla a quien quizás se haya inscrito y no haya podido asistir, y a los que asistieron, si tienen alguna duda adicional que de pronto quieran volver a verla. Para el manejo de la sesión, pues está habilitado en su parte superior de sus pantallas P y R para que puedan escribir ahí todas sus preguntas. Eh, Vamos a tratar de responder todas si el tiempo nos los permite, y en la medida en que sean más de las que podamos hacer, pues la idea es que podamos abrir otros espacios para, para nosotros poder aclarar las dudas. No quiere decir que si no respondemos una hoy, definitivamente va a quedar ahí en el olvido. Entonces, para dar inicio, me confirman, por favor, a alguien con dedito arriba, si puede ver mi presentación en este momento. Listo. Como titulamos nuestra sesión el día de hoy, emisión de ruido o ruido ambiental. ¿Qué debo medir? Pero para determinar o para aclarar qué debo medir, es importante que podamos conocer el, el deber ser normativo. Entonces, para iniciar, quisiera compartirles un poco la agenda. Vamos a ver un poco de la normatividad aplicable, cuál es el deber ser normativo, cómo está escrita la norma, cómo se pensó la norma, cuáles son las metodologías de mediciones, cuáles son sus similitudes, sus diferencias y su aplicabilidad, que es lo más importante en este caso. Contra qué se deben comparar los resultados, qué consideraciones ambientales debemos tener para obtener resultados confiables y representativos, y al final tendremos un pequeño espacio para resolver las dudas que puedan surgir, y como les decía, si alguna no la podemos cerrar en este espacio, pues abriremos un espacio individual con el que lo tenga
con el que tenga la duda, pues para poder avanzar en el tema. Inicialmente, lo más importante es conocer cuál es la norma aplicable. En Colombia es la resolución 627, que estableció el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial del entonces, actualmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta resolución pues nos habla de dos partes importantes a medir. Una, la emisión de ruido y otra, el ruido ambiental. Y ahí es donde queremos empezar por definir el deber ser normativo. A ver, la norma establece en sus artículos del 14 al 17 la determinación de los niveles de ruido ambiental. Pero la norma también establece, o el deber ser normativo es el siguiente: las autoridades ambientales deben realizar este tipo de mediciones y determinar cuáles son las zonas en las cuales se están superando los límites máximos permisibles establecidos en esta normatividad. Y luego de que se tiene determinado cuáles son las zonas en las que el ruido ambiental está por encima de los límites, pues viene la segunda parte del trabajo, y es identificar quiénes son los posibles focos que están aportando a esto, y ahí sí pedirle a esos posibles focos pues que hagan la segunda parte de la norma, que es que determinar los niveles de emisión de ruido. No es más que saber, y es lo que por lo general buscan todos ustedes como clientes de nosotros, es saber qué tanto del ruido que yo genero dentro de mi organización pasa las fronteras de mi espacio y puede estar afectando a la comunidad que me acoge o a mi vecino. Básicamente, ese es el deber ser normativo. Autoridad ambiental mide el ruido ambiental, establece los mapas de ruido, identifica los posibles focos, y nosotros, los que tengamos fuentes emisoras de ruido, pues debemos medir la emisión y determinar cuánto es ese aporte que estamos haciendo nosotros. ¿Para qué? Pues para poder trabajar en mitigarlos, reducirlos y en la medida de lo posible llevarlos dentro de los límites, y en la medida de lo posible pues eliminarlos. Sabemos que va a ser muy difícil, sabemos que no va a ser sencillo, pero sí hacer todos nuestros esfuerzos, enfocarlos en qué, en que podamos nosotros estar en cumplimiento normativo y que no haya afectaciones. Eh, como les decía, en este deber ser normativo se hablan de dos tipos de ruido. Quisiera empezar con el de emisión de ruido, y después pasamos con el ambiental. En este slide podemos ver cuáles son sus similitudes y diferencias. Las metodologías son totalmente diferentes. Para la emisión de ruido se realizan las mediciones siempre apuntando hacia la fuente que genera el ruido. Se realizan a una altura de 1,20 m y a una distancia de 1,5 metros de esa fuente emisora. En cambio, en el ruido ambiental se realiza en 5 direcciones diferentes, que son norte, sur, este, oeste, y en posición vertical hacia arriba. En la emisión de ruido se puede realizar de forma continua o de forma interrumpida. ¿Y por cuánto tiempo? Ya lo vamos a mirar. Mientras que en la emisión, en el ruido ambiental, necesariamente por el tener que medir en 5 direcciones diferentes, pues lo ideal es que se haga de forma interrumpida. ¿Para qué? Para que los movimientos del equipo, los cambios de direcciones no aporten ondas que nos lleven a tener datos errados o alejados de la realidad. La emisión de ruido se debe realizar con operación y sin operación. ¿Y por qué con operación y sin operación? Porque si estamos diciendo que yo quiero saber cuánto del ruido que hay en una zona estoy aportando yo debería medir con mi operación en sus capacidades normales y tengo un dato. Luego debería apagar mi operación y realizar una nueva medición. Y teniendo ya los datos de ruido con operación y sin operación, sencillamente aplicamos una fórmula establecida en la normatividad que nos permite hallar la emisión. No es una resta algorítmica, es una resta logarítmica que nos permite determinar cuál es la emisión y, en este caso, cuál sería nuestro aporte. Para el caso del ruido ambiental,
se debe monitorear en día hábil, en día no hábil. Para el caso de emisión de ruido, aquí hay una similitud en ambos, y es que ambos tipos de ruido se deben medir, tanto en día diurno como en día nocturno. Esa cosa de la sala. ¿Y por qué debemos medir en día diurno y nocturno? Porque tiene ciertas particularidades la norma y una de ellas es una corrección que vamos a ver posteriormente. ¿Qué otras diferencias tienen? Pues la que consideraría la más grande es ¿y cómo selecciono yo mis puntos de monitoreo? Para emisión de ruido, yo debo medir, primero, debo realizar un barrido de frecuencia para poder establecer cuáles son los puntos donde más se genera ruido y que esos sean mis puntos objetivos de estudio. En cambio, para el ruido ambiental, yo lo que debo determinar otras cosas. ¿Cuál es el objeto de mi medición? ¿Cuál es el tamaño del área a medir? Adicional a eso, si hay poblaciones, si no hay poblaciones sensibles, y trazo una grilla. Y después sobre la grilla establezco mis puntos de monitoreo. ¿Cómo? Pues ya más adelante lo veremos. Y lo más importante, así lo hayamos dejado para el final, lo más importante que debemos tener en cuenta es que debemos tener claro cuál es nuestro objeto de medición. ¿Qué quiero hacer yo? Yo quiero verificar cuánto el ruido que emito sale de mi predio y puede afectar al vecino. Entonces, teniendo claro ese objetivo, debo medir emisión de ruido. No, yo quiero determinar cuánto ruido hace una máquina mía internamente, pero que está alejadísima de todo, de todos mis linderos y que el ruido que genera me está afectando a mis trabajadores, pues no es ni emisión de ruido ni ruido ambiental. Vamos a medir qué, vamos a medir niveles de presión sonora y vamos a ver qué está pasando ocupacionalmente y no sería objeto de esta normatividad. Ah, yo quiero determinar el ruido ambiental. ¿Por qué? Porque yo me comprometí a hacerlo. Entonces eso lo miraremos más adelante. Las características de las mediciones, como decíamos, hay un horario diurno y un nocturno, pero es que el diurno no es mientras haya luz solar, ni el nocturno mientras ya oscurezca. Aquí hay que tener claro que la normatividad establece cuáles son los periodos. Y el periodo diurno va desde las 7:01 de la mañana hasta las 9 de la noche o 21 horas. Y también establece que entonces desde las 21:01 o 9:01 de la noche hasta las 7 de la mañana se considera que es la jornada nocturna. Aquí la norma establece ciertos parámetros de medida para ambos casos. Establece que vamos a medir los niveles de presión sonora continuos, que vamos a llamar niveles equivalentes A. ¿Y por qué A? Porque la norma establece, o por estudios se establece, que ese es el filtro que más se asemeja a lo que pudiera estar recibiendo el oído humano. Por esa razón, se pide que las mediciones de ruido se realicen con el filtro A y con un ponderado lento. ¿Qué es un ponderado lento? Que nuestro equipo de medición esté programado para que se pueda captar todo el rango del ruido que estemos midiendo en el momento. El ruido residual o que viene siendo el nivel de presión sonora continua equivalente residual y en este caso el nivel percentil 90. Ya explicaremos más adelante para qué nos sirve cada uno. Las características de las mediciones, pues lo importante es que si vamos a realizar este tipo de mediciones, si ya tenemos un objetivo claro, si ya tenemos las jornadas claras en las que vamos a medir en qué horarios, bueno, ¿con qué equipos vamos a medir? Antes de irnos a campo, debemos tener claro que la normatividad o la resolución nos establece que los equipos de medición deben ser tipo 1 o como mínimo tipo 2 que permitan la integración de los resultados y que tengan la capacidad de medir los niveles de presión sonora equivalentes, como les decía, en frecuencia A, pero adicional a eso, que te permitan a ti tener filtros de tercios de octava. ¿Y eso para qué? Para otra de las correcciones que establece la norma. Ya he nombrado intrínsecamente dos de ellas y vamos a ver en qué consisten más adelante. Debemos contar con un pistófono o calibrador, en este caso un pistófono de calibración,
pantallas antiviento, trípodes para el montaje y muy importante, estación meteorológica, donde o en caso de mediciones podrían utilizarse anemómetros, pero los anemómetros tienen una particularidad para su uso que vamos a aclarar más adelante. Y como mínimo debemos registrar la dirección y la velocidad del viento. Ya vamos a aclarar por qué es la particularidad del anemómetro. Entonces, dentro de las características de las mediciones, yo decía anteriormente que el ruido se debe medir, se podía medir o continuo o de forma discontinua. Pero ¿qué establece la resolución? La resolución nos establece que debemos medir una hora de medición, que esta hora de medición puede hacerse de forma continua o como mínimo, y aquí entran los considerandos que deben tener anotados ahí para cuando revisen los estudios. Como mínimo debemos tener una medición dentro de esa hora de 15 minutos. Como mínimo 15 minutos. Ah, pero entonces yo podría medir del minuto 0 al minuto 15 y sale. Y en vez de demorarme una hora, pues me demoré 15 y todo lo hago más rápido. La respuesta es no. La norma dice claramente que esos 15 minutos como mínimo que debes medir deben estar distribuidos de forma, de manera uniforme dentro de la hora. Por eso aquí hay una distribución sugerida por nosotros y que se ajusta. Sabemos que se ajusta porque así la hemos presentado dentro de nuestras acreditaciones y estamos laborando con ella. ¿Qué tipo de distribución tenemos? Iniciamos con una medición de 4 minutos. Después tenemos un tiempo de receso de 10 minutos y continuamos así, 4, 10, 4, 10, hasta completar 5 mediciones de 4 minutos que nos dan 20, que superan los 15 mínimos que pide la resolución, y 4 tiempos de espera de 10 minutos, lo cual nos da 40 minutos para un total de 1 hora. Iniciamos midiendo y finalizamos midiendo, abarcando uniformemente toda la hora de medición. ¿Sí? Adicional a eso, aquí les estoy poniendo una formulita porque he estado hablando de los ajustes. Entonces aquí vienen los ajustes. ¿Y por qué es importante que toquemos el tema de los ajustes? Porque muchas veces ustedes pueden revisar sus resultados de medición y pueden darse cuenta de que, venga, es que cuando yo hice el acompañamiento al laboratorio acreditado que me hizo esta medición, sea Cerambiente o cualquiera de los otros que nos acompañan el día de hoy, eh, yo noté que en la pantallita decía 50 decibeles. ¿Por qué en los resultados que ustedes me están dando me dicen otro valor más alto? Entonces ahí es donde entran los ajustes de medida. La resolución establece que se deben aplicar 4 ajustes a los resultados que se obtengan de las mediciones. El primero es un componente tonal, entonces lleva un ajuste por tonalidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando yo abro ese barrido cuando yo abro ese tercio de octava, que es lo que mencionaba anteriormente, que la norma pide que el sonómetro pueda hacer como mínimo eso, yo puedo abrir el tercio de octava y hacer comparaciones entre tonos puros y los tonos por encima y por debajo de ellos para determinar si hay componentes tonales. ¿Por qué? Porque la norma establece que si se presentan componentes tonales, es necesario hacer una corrección que va a sumar ciertos decibeles al dato que encontramos en campo. Ah, ok. ¿Puede sumarme cuánto? Puede sumarte 0, 3, 6. Ok. ¿Qué otro componente hay? Hay una corrección por impulsividad. Entonces, el sonómetro debe estar en capacidad de medir esos niveles de presión sonora equivalentes en filtro A y respuesta slow, y también debe poder leer en respuesta impulsiva. ¿Por qué? Porque la norma también establece que los componentes o los ruidos impulsivos, que son aquellos que generan picos, para ser un poco más claro, generan picos, son o están demostrados que pueden ser más dañinos. Por esa condición, si usted está generando ruidos impulsivos que vienen de martillos o similares o herramientas similares, estos pueden ser más dañinos. Entonces, se compara
el componente o la medición que tomé en respuesta slow con la que tomé en respuesta a impulsividad, y si se encuentra que los ruidos son impulsivos, pues se aplica la corrección. Y hay una corrección K sub R que es por horario, que establece que si la medición de ruido se realiza en periodos nocturnos, hay que aplicar cierto ajuste. ¿Por qué? Porque es que la noche eh, se sobreentiende que eh, la comunidad que nos acoge está descansando y el ruido por generarse de noche es más molesto, y el ruido por haber menos actividades, pues se siente más. Entonces, por eso hay otra corrección de horario. Y hay una última corrección que puede ser por bajas frecuencias, que es la K sub S. Josué, eso quiere decir que yo voy a tener 4 correcciones, o sea que si cada una de esas me va a sumar de 3 a 6 y la de horario me suma hasta 10, yo podría sumar en el peor de los casos 6 por tonalidad, 6 por impulsividad, 6 por K sub S, para un total de 18 y 10 de horario porque estaba midiendo de noche 28, o sea, nadie va a cumplir. La respuesta es no. La norma también establece que tú debes realizar las 4 correcciones o calcularlas y solamente vas a aplicar la mayor de ellas. En este caso, la que te dé un valor más alto. ¿Por qué? Porque al revisar puede darte que la corrección es 0,36, 0,36. Entonces, la que te dé el mayor, vamos, que la de horario da 10, pues se aplicará en su momento la más alta de la que se calcule. Eh, En cuanto a la emisión de ruido, como les decía, hay que hacer un barrido de frecuencias para establecer los puntos. ¿Pero por qué voy acá? Porque ya tenemos todo claro, ya sabemos cuáles son los equipos, cuándo voy a medir, ya seleccioné quién va a realizar las mediciones. Yo voy a realizar este tipo de mediciones. ¿Cómo escojo el punto de muestreo para garantizar que sea representativo a mi actividad industrial o comercial? ¿Qué debo realizar? Debo realizar un barrido de frecuencia. Aquí, ¿qué podemos observar en la imagen? En la imagen podemos ver un área objeto de estudio con muchos puntitos rojos. ¿Qué son esos muchos puntitos rojos? ¿Son puntos que medí necesariamente? No. ¿Qué hicimos nosotros? Se realiza un barrido de frecuencia alrededor o en el perímetro de la organización objeto de estudio. Y luego de hacer ese barrido de frecuencia, ¿qué se hace en el barrido de frecuencia? Punto a punto determino los niveles de presión sonora. Escogemos cuál es el más alto porque no tendría gracia que hiciéramos la medición donde se encuentran los ruidos más bajos. Escogemos el de mayor incidencia y hoy en esa zona de mayor incidencia realizamos nuestra medición de ruido. Josué, ¿y qué pasa si yo establecí que voy a realizar 4 puntos de ruido de emisión de ruido y encontré que los 4 más altos están uno al lado del otro? Pues ya ahí entra el que debemos hacer nosotros. No vamos a tomarlo. En este caso que estamos viendo en la imagen, si los 4 puntos estuvieran en la parte, no, en el vértice o en la esquina donde se encuentran los vértices norte y oeste, yo diría, donde se ve el tanque, yo voy a tomar esos 4 puntos. No, yo tomo el más alto de esa zona y vería qué otra incidencia hay en otras zonas y tomo los más altos de otra zona. ¿Para qué? Para garantizar que estoy abarcando todas las posibilidades dentro de mi organización o en el perímetro de mi organización, y que puedo determinar cuánto de lo que estoy emitiendo va en cada uno de los sentidos y pudiera afectar a cualquiera uno de mis vecinos. ¿A qué distancia se miden? Como decíamos anteriormente, a una distancia de 1,5 metros de la fuente y 1,2 metros de altura. Ya seleccioné los puntos de muestreo o ya sé, ya antes de hacer mi barrido de frecuencia, ¿qué debo hacer? Hombre, tengo que verificar mi equipo. Todos mis equipos deben estar verificados. Entonces, ¿qué hago? Mi sonómetro o el sonómetro con el que te van a realizar las mediciones debe contar con un certificado de calibración vigente, y el pistófono con el que vamos a realizar las verificaciones de él también debe tener su certificado. ¿Qué hacemos? Simplemente este pistófono tiene una calibración que establece que a cierta frecuencia emite ciertos decibeles. Por lo general,
son 114 decibeles. Y digo por lo general porque dependiendo las marcas, algunos tienen 94 y 114. Entonces, ¿nosotros qué hacemos o qué se debe hacer? Se debe, en esa frecuencia que él genera los 114, se realiza la verificación del equipo y el equipo debe estar en los 114 o en el rango que la validación de esos equipos se lo permita. Y esto va a depender de qué? De la validación de cada equipo y de cada laboratorio. Por eso no van a encontrar que sean igualitos. Y como les decía anteriormente, bueno, aquí podemos ver en esta imagen una medición de emisión que realiza Ser Ambiente para un taladro puntualmente. Aquí que podemos observar que estamos trabajando ¿a cuánto? A los 1.5 metros del taladro o del espacio que él tiene. Y Josué, ¿y eso cómo se define? Ah, sencillo. Es que tú debes medir todo lo que sale de tu predio. Entonces, ¿qué delimita el predio? Puede ser una pared, puede ser una barrera viva, puede ser una barrera difusora de ruido, puede ser un cercado, incluso como el que vemos aquí, un cercado. Incluso puede ser una línea imaginaria siempre y cuando esté establecida que hasta ahí llega tu espacio. ¿Ok? Y se realizan las mediciones como lo expresaba anteriormente. Denme un segundo, por favor. Como lo decía anteriormente, vamos de la medición 1, 4 minutos, 10 de espera, así hasta completar la hora de medición. Así, este es un modelo apenas que les puede servir. ¿Pueden encontrar otros en el mercado? Sí, pueden encontrarlo. Este está probado y es con el que nosotros como Ser Ambiente tenemos nuestra acreditación actualmente. Todo eso para emisión de ruido. Bueno, ¿y qué pasa después? Termino mis resultados de emisión o mi medición, se descargan los resultados, se aplican las correcciones a que haya lugar, ya se realiza el análisis de los resultados y más adelante vamos a ver contra qué lo vamos a comparar y por qué es importante dentro de las consideraciones que hay que tener que ustedes también nos den una mano a nosotros, al laboratorio que esté haciendo las mediciones. Eso es en emisión de ruido. Y si vamos a medir el ruido ambiental, así no me aplique o cómo debería hacerse el ruido ambiental, eso lo vamos a ver ahora. Como les decía, la selección de los puntos de ruido ambiental es diferente. Depende mucho del alcance Atención, por que se favor. tenga. Atentos al estado de su y pues atención ahora. Excusan un poco, me cogió la sesión en el aeropuerto y espérenme un segundo. Gracias. Entonces, ¿de qué va a depender? De cuál es el objeto de medición que yo tengo, el tipo de estudio que voy a realizar, el, el área de estudio es muy importante. Qué tan pequeño es, qué tan grande es, qué tanta población tiene, si es rural, si no es rural, si es... Y todo eso nos lo establece la norma. Y la misma norma me dice, cuando ya tú tienes el objeto claro, yo quiero hacer un estudio para determinar, para poder generar los mapas de ruido de el municipio X, y el municipio X tiene una población de tantas personas y tiene un tamaño de tanto, yo me voy a que dice la norma, dice, hey, puede ser entre 3 a 5 kilómetros si eran zonas rurales. Ah, ok. De 250 metros si son zonas con aglomeraciones. Ah, ok. Y hasta 1.000 metros en otros sectores. ¿Cuándo qué? Cuando mi municipio es más grande, pero tiene parte rural y tiene parte urbanizada. Ok. Cuando tiene asentamientos humanos en ciertas partes. Ok. Ya establezco el tamaño y hago mi grilla. Una grilla que los vértices tengan esto que seleccioné. Y una vez que yo tenga mi grilla, ¿a qué paso? Paso a aleatoriamente establecer mis puntos de muestreo. Esa es una opción que te da la norma. La norma te da otra opción. Te dice, o tú puedes definir dentro de tu objeto de estudio, yo voy a establecer mi grilla y voy a medir cada 3 vértices, caiga donde caiga. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un estudio para, no sé, para mi maestría y quiero tener muchos puntos. Va a depender mucho de tu objeto de medición. ¿Sí? Luego, con esa grilla y luego de haber, con la grilla que hacemos, nos van a quedar. Aquí estamos viendo el ejemplo de una grilla. Nos van a quedar ciertos vértices y ciertos cruces entre vértices. Cada área o cada cuadradito interno que me queda,
le voy a asignar un número. Si la grilla me dio que es para 1000 números, yo tengo aquí 1000 posibles puntos de medición. En este caso que estamos viendo, teníamos 100 puntos posibles de medición por el tipo de estudio seleccionado. ¿Qué se decide? Que se van a tener 3 puntos de ruido ambiental. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se consideran que para el objeto de estudio eran suficientes. Ok, ¿qué hacemos? Se genera un aleatorio y sale cuáles son los puntos. Cuando ya yo tengo con el aleatorio cuáles son los puntos que voy a medir, no quiere decir que eso es la ley y simplemente no me puedo mover de ahí. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo ya los puntos, por acá me van a indicar, yo debo, ya lo vamos a ver. Una vez que yo tengo los puntos establecidos, yo voy a campo y verifico que el punto que estadísticamente se arrojó, debo medir, pues cumpla con las condiciones que dice la norma. Como voy a medir a 4 metros de altura, pues que esté a 4 metros de altura y que en 4 metros en su redonda no tenga barreras que puedan incidir en reverberación del ruido y darnos un dato alejado. Si el punto que yo seleccioné estadísticamente no cumple, yo lo puedo rodar y hago mi anotación. Estadísticamente salió el punto A1, sin embargo, por no cumplir, pum, registro fotográfico, se rueda al siguiente. Incluso lo puedo o lo debería decir desde antes, desde el objeto. Si cuando, para evitar que suspicacia, no, escogí un punto donde no le iba a dar. Si el punto de medición seleccionado estadísticamente no cumple, nos pasaremos al siguiente en la escala o al siguiente hacia el norte. Eso se establece. Se deja claro y podemos proceder de esa forma. Pero ¿cuál es la función principal de estas mediciones de ruido ambiental? Como les decía, establecer los mapas de ruido. Pero para establecer los mapas de ruido no es suficiente con que yo realice una medición, como decíamos anteriormente, en día hábil y en día no hábil, en jornada diurna y jornada nocturna. Para los efectos de lo que hacemos nosotros o cuando ustedes se comprometen a hacerlo, sí, pero para los efectos de autoridades ambientales, pues ellos siempre son muy rigurosos y van un poco más allá. ¿Qué hacen? Miden en jornada diurna, nocturna, vespertina, hacen mediciones en días lunes, en días miércoles, en los diferentes días de la semana. ¿Para qué? Para al final tener muchos datos que permitan representativamente generar un mapa de ruido como los dos ejemplos que le estamos presentando, ambos desarrollados por Ser Ambiente. ¿Sí? Ambos con dos objetos de estudio muy diferentes. Y una vez que nosotros tenemos estos mapas, ¿qué podemos hacer? Simplemente lo que yo les decía, ya con el mapa, la autoridad toma la decisión. Mire, en esta zona encontramos, nos vamos al mapa de la derecha. En esta zona estamos encontrando que todo está en cumplimiento normativo. No pasa nada. En el de la izquierda vemos que hay unos niveles altos. Ah, sí, pero los niveles altos se generan dentro de la planta. Ah, ok, eso no. Los niveles que están llegando a la población están en los niveles que están dentro de la norma. Ok, no pasa nada. En caso tal de que los niveles en los asentamientos se esté evidenciando que se superan los establecidos en la norma, ahí es donde entra. Venga, todos los que estén en esta zona que puedan estar emitiendo ruido, demuéstrenme que no son los aportantes. Y hacemos lo de emisión que vimos anteriormente. Sí, pero hemos estado hablando de la norma, y contra qué voy a comparar o qué consideraciones debo tener. Bueno, aquí las consideraciones durante la medición es que hay que hacer un seguimiento permanente a la velocidad y dirección del viento. ¿Y por qué? Porque la norma establece, si el viento puede ser una interferencia. Si el viento es mayor a 3 metros por segundo, debes utilizar una pantalla antiviento. ¿Para qué? Para poder eliminar esa interferencia. Y cuando se ejecuten las mediciones o los resultados, los cálculos de los resultados, pues aplicarán la corrección que esa pantalla antiviento tenga establecida. No se deben desarrollar mediciones en presencia de lluvia, por leve que sea, porque nos desvía de los resultados. ¿Por qué? Porque se presentan, ellas mismas generan interferencia, y si las lluvias vienen acompañadas de cualquier tipo de otro fenómeno como tormentas eléctricas, pues todo eso te va a afectar. Es importante aquí que las variables meteorológicas se determinen a la misma altura que tú estás midiendo, porque es que
eso es lo que te va a permitir a ti decir, cuando yo estaba midiendo en tal horario, en tal memoria de medición, el viento superó los 3 metros y por eso yo utilicé la pantalla. Pero si yo estoy midiendo en ruido ambiental a 4 metros y tengo la estación meteorológica a 1.20, pues me está registrando algo que no va acorde a la medición que estoy realizando. Y en eso hay que ser muy cuidadosos los que desarrollan y ustedes pueden hacer seguimiento a eso. Como mínimo debemos registrar la velocidad y la dirección del viento. Entonces aquí es donde entra lo que les decía ahorita. Todo esto se debería hacer con estación meteorológica. Entonces, ¿por qué, Josué, mencionaste que podemos utilizar anemómetros? Si el anemómetro solo me registra la velocidad del viento, no me registra la dirección. Ok, hay utensilios en el mercado, incluso Serambiente lo tiene incluido en sus procedimientos y en su acreditación lo incluyó, eh, un aditamento que permite, es una veleta que te permite ubicar el anemómetro allí y el anemómetro te va a medir la dirección del viento, perdón, la velocidad del viento y la veleta se va a encargar de mostrarte la dirección. Dentro de esa medición, entonces ya vamos a tener las dos variables que nos están pidiendo. ¿Contra qué vamos a comparar? Vamos a comparar contra estas dos tablas que tenemos acá. La primera que tenemos La primera tabla que tenemos a la izquierda es para emisión de ruido y la segunda que tenemos a la derecha es para ruido ambiental. ¿De qué depende o contra qué me van a comparar? Establece cuáles son los sectores. Entonces es muy importante, eh, señores, que en la medida que ustedes soliciten estas mediciones, nos colaboren o colaboren al laboratorio que esté realizando las mediciones para determinar o para establecer previamente qué les aplica. Sí, yo soy ruido del sector C. Sí, pero ¿cuál? ¿Tienes un permiso de uso de zona industrial? Ah, en el día te voy a comparar con 75 y en la noche con 75. Ah, es un parque mecánico que se le pidió hacer las mediciones por los 2 meses que va a estar ubicado aquí en el municipio. Ah, ok. Ya es diferente porque se le dio un permiso solo para eso. Entonces viene con 80 decibeles y con 75 porque no va a prevalecer en el tiempo. Entonces es muy importante tener claro esto porque eso va a depender. Yo tener un resultado de, de 70 y si lo comparo con el sector 6 digo, estamos en cumplimiento. Pero si realmente en la zona hay parques urbanos o parques mecánicos y el permiso del suelo o el POD establece que esa zona es de tranquilidad, de ruido moderado, ya yo no lo voy a comparar con 75, sino con 65 y vamos a entrar, o esa misión va a entrar en un incumplimiento. Entonces, va a quedar en el aire con que es importante tener claro, según el plan de ordenamiento territorial, cuál es el permiso del uso del suelo. Esto es súper clave. Ya estamos casi sobre el tiempo. Vamos a ver qué recomendaciones podemos entregar nosotros como ser ambiente. Es muy importante, independientemente de los resultados que te den, que hagas lo que muchas de las organizaciones hacen, o todas, podríamos casi que afirmar, pero muchas hacen y es tener un muy buen plan que ejecutan y controlan de qué, un plan de mantenimiento de su maquinaria ruidosa. Esto te va a permitir que tus mediciones sean representativas y que tú no estés afectando cuando tienes predios grandes, cuando eres quizá una mina, una planta muy grande, donde tienes un flujo de vehículos, sobre todo pesados, que hacen las filas para ingresar, para salir. Es importante establecer campañas de no pite, porque ustedes me podrían decir, bueno, si un punto de muestreo dio alto, pero es la portería, pero ven, yo allá no tengo ninguna maquinaria ruidosa. Eso lo hacen los camiones que entran y salen, y los camiones no son míos. Ahí hay que entrar a revisar. Sí, los camiones no son tuyos, pero tu actividad es la que está haciendo que ellos entren y salgan y estén con esos pitos afectando. Entonces, todo esto es importante. Y lo más importante siempre es realizar una evaluación técnico-económica para ver qué tipo de pantallas pudiera tener si yo tengo niveles de ruido que estén superando
los niveles normativos. Pueden ser barreras vivas o pueden ser cualquier tipo de pantallas que reduzcan la presión sonora. Pero entonces, aquí viene la gran pregunta, o como titulamos nosotros este pequeño espacio que quisiéramos fuera de más tiempo para poder compartirlo con ustedes. Entonces, ¿qué debo medir? Si yo no sé, ¿y por qué hicimos esto? Porque es que muchas de las solicitudes que tenemos son, necesito medir ruido ambiental. Y cuando preguntamos, ¿qué quieres medir? ¿Qué te pidieron? ¿Dónde está escrito? ¿Por qué? Nos damos cuenta que no es ruido ambiental, sino emisión de ruido. ¿Y por qué lo llamamos siempre ruido ambiental? Ah, porque me lo está pidiendo la autoridad ambiental. Entonces, a nosotros o a ustedes como industriales, como comerciales, como alguien que tiene que responder por el ruido que pueda estar emitiendo, debe medir emisión de ruido. ¿Y qué? Y compararlo con la tablita que mostramos. Ese es lo que usted está obligado. ¿Por qué algunos miden ruido ambiental si ya dijimos que toca medirlo a la autoridad ambiental? Porque viene lo siguiente. En algunas ocasiones, al momento de establecer nuestros estudios de impacto o hacer nuestros planes de manejo ambiental, nosotros decimos, en la ficha del recurso aire, decimos, vamos a monitorear emisión de ruido en 3 puntos y ruido ambiental en 3 puntos más. Nosotros estamos asumiendo una responsabilidad que no nos toca. Estamos diciendo que vamos a medir ruido ambiental. ¿Para qué? Para que nos hagan la aprobación. Y una vez nos den la aprobación, lo que nosotros nos comprometimos, estamos obligados a hacerlo. Entonces, en ese orden de ideas, si alguno me pudiera preguntar, Josué, entonces, ¿por qué cuando yo te pido ruido ambiental, tú sí me lo cotizas y me lo haces y no me aplica? Ah, porque es que dentro de tu requerimiento me estás diciendo que está establecido en tu plan de manejo y contra eso no pelea nadie, tenemos que cumplirlo. Entonces, por esa razón, ¿qué debo medir yo? Emisión de ruido. Y entonces, ¿cuándo mido el ambiental? Cuando yo me comprometí a hacerlo, o cuando yo estoy apenas haciendo mi plan de manejo, o yo estoy haciendo mi línea base. Sí es importante saber cuánto es lo ambiental y es importante saber dónde yo voy a estar ubicado, cuánto sería la emisión. Entonces, básicamente, esto es lo que ustedes deben hacer. Ahora sí, preguntas, abrimos el espacio de preguntas. Vamos a ver, Raúl estuvo por ahí viendo todo el tiempo las preguntas, entonces vamos a mirar del espacio donde las colgaron y resolvemos las dudas que podamos tener. Pero, Josué, tenemos una pregunta de John Morales. ¿Hay una distancia mínima para realizar el barrido? ¿Distancia entre puntos? Interesante pregunta, no está establecido por la norma, entonces sugerimos evaluar qué tan grande es el perímetro y escoger los más puntos que se pueda de tal forma que sea representativo. Ya en el listado de Pero, preguntas no veo otras. pero creo que Sandra tiene la mano levantada. Hagamos Sandra, una cosa, sí, como no hay más en el listado de preguntas, vamos a habilitar para que Sandra nos pueda exacto, preguntar. por favor. Sandra, ya está habilitado tu micrófono. Y también Sebastián Arrieta. Buenos días para todos. Sí, yo tengo una pregunta, ingeniero Josué. Cuando estábamos revisando el tema de los horarios para hacer las mediciones, es claro que, bueno, que la norma me habla de un día hábil y un día no hábil, ¿sí? Pero, por ejemplo, el domingo, sería claro que a las 12 de la noche del día domingo terminaría el día no hábil, ¿verdad? Es decir, pues como digamos que la norma establece un horario diurno y nocturno y el nocturno es un poco más allá de las 12 de la noche. Pero si yo hago la medición, un ejemplo, a la 1 de la mañana del lunes, eso ya no sería en un día no hábil, sino el lunes ya es un día hábil, pues en caso de que no sea festivo, ¿sí? ¿Es así o estoy? Bueno, si bien es cierto, la norma no establece
no establece que la continuidad desde las 12:01 en adelante sea la noche del día anterior. No está establecido. Lo que se sugiere es que entonces aseguremos en las mediciones en la noche como tal, para evitar que pueda haber interferencias o que la interpretación de la norma nos diga, no, pero es que ya era hábil, porque no lo dice la norma. Entonces, ¿qué sugerimos? Hey, tienes tres puntos de medición, si los puedes ejecutar de las 9 a las 12, bien, si uno pasa, ya esa medición es mejor que la tomes, pero que ya la pongas como hábil. Es una sugerencia, pero la norma como tal Ok, no lo dice. ok, perfecto. Muchas Sebastián. gracias. Mi consulta va más enfocada con un tema particular que vivimos acá, pues en el municipio de Caucasia. Eh, ya el tema de mediciones, pues yo la tenía como muy claro porque ya me ha tocado trabajar, sino con respecto a la labor del municipio. Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una compra de un sonómetro Ok. y vamos a hacer las mediciones, pero los funcionarios como tal o la alcaldía se tiene que certificar ante el IDEAM o cómo es ese proceso de certificación, porque sé que de pronto para aplicar la normatividad vigente y aplicar medidas sancionatorias o preventivas se tiene que tener algún soporte con el IDEAM o simplemente ya con las mediciones que haga tanto la alcaldía como la policía se puede rendir. En este caso sería emisión de ruido, porque ya ruido ambiental, al ser un municipio, es la corporación o la autoridad ambiental la que realizaría ese tipo de mediciones. Ok, aquí hay que irnos al plano jurídico. Todo el que realice este tipo de mediciones para que su resultado sea válido, o sea, para poder emitir un resultado válido ante el IDEAN y ante el ministerio, debe estar acreditado. En este orden de ideas, ¿te tienes que acreditar? Sí. Así no sea para prestar servicios, tendría que estar acreditado. Que nosotros como secretaría o como instancia queremos verificar porque hay quejas, que toca apoyarse con la corporación, o si la corporación no está acreditada, toca apoyarse con un laboratorio acreditado, porque jurídicamente podría decir, sí, tienen los equipos, están calibrados, pero tú no estás autorizado para emitir ese tipo de resultados. Todo el que emita resultados de laboratorio, aunque aquí no haya un análisis de muestra como tal, pero todo el que emita resultados cualitativos o cuantitativos bajo la 17025, que es lo que aplica, debe estar acreditado ante el ente, y para Colombia es el IDEAM. Creo que podemos hacer otra preguntita y las demás que tengamos, abrimos un espacio aparte o me las dejan en el chat para poder responderlas. Entonces, en este orden de ideas, tengo aquí que seguía el Señor David. señor David. Dame un segundo, David, y abrimos para que tú nos puedas comunicar tu inquietud. Ahí me están escuchando ya. Perfectamente, David. Sí, Hola, señor. José, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bueno, mi inquietud obviamente va relacionada un poco con lo que nos sucede a nosotros en las tiendas, y es que pues normalmente nosotros tenemos estas solicitudes en muchos casos por autoridades ambientales, pero también estamos haciendo muchas debido con una recomendación legal de nuestra área legal de la compañía, como para demostrarle a las PQRs que nos generan los vecinos y a través de acciones legales como tutelas y demás, pues el cumplimiento que nosotros tenemos. Siempre, obviamente, la idea es hacer una medición de ruido después de que se ha hecho una inversión de insonorización o se ha hecho una pantalla, se ha mejorado el mantenimiento de un equipo, lo que sea. Pero muchas veces nos está sucediendo pues que hay intervención porque pues en el caso de nosotros no es una industria como tal que tú veas como lo que nos presentas en las fotos, sino estamos inmersos dentro de un barrio en donde puede haber diferentes fuentes de ruido que están afectando las mediciones que nosotros hacemos de emisión, como tú nos dices. Ok. En algunos casos, entonces se piensa que la posibilidad puede ser hacer un punto de ruido, como algunas veces lo hemos hablado, o inclusive una medición de ruido no de emisión, sino de inmisión.
Realmente, ¿cuál es Ok. la recomendación cuando estamos en una zona en donde hay demasiadas fuentes y que son unos espacios muy limitados y pueden haber muchas personas que están afectando? ¿Y cómo poder presentar mejor estos estudios que realmente después de unas acciones ya realizadas vayan a favor nuestro y no en contra? ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Bueno, conozco el caso. Creo que como lo están haciendo bien. ¿Qué adicional podríamos hacer? Y es algo que bueno que lo hayas tocado porque fue algo que dejé por fuera de la presentación y fue lo siguiente. A ver, si bien la norma dice que debo medir con la planta prendida o con mis fuentes ruidosas prendidas y con mis fuentes ruidosas apagadas para yo poder después hacer la diferenciación y saber cuánto es mi aporte. Eso es lo que establece la norma. Pero ¿cuántos de ustedes pueden darse el lujo de apagar la planta, de apagar la maquinaria ruidosa para hacer las mediciones? Eso es inviable para muchos de ustedes. Las pérdidas económicas eh, hacen inviable ese tipo de mediciones. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Es apegarnos a esta medición de 1 hora con un espacio de medición, un espacio de espera y hacer que una medición con sus máquinas o con sus herramientas que pudieran estar generando ruido y se hace la medición completa y eso la llevamos con operación. Y después en el hacer el sin operación hacemos los 4 minutos de medición o lo que el laboratorio que ustedes escojan tenga en periodo de medición y en esos 4 minutitos ustedes apaguen todo. Sabemos que en el caso de ustedes son unidades de refrigeración, por 4 minutitos apagadas creo que no les va a causar tanto problema. Apagan los 4 minutitos, se toma la medición y lo prenden los 10 minutos. Vuelven, apagan 4 minutitos, vuelven. Y así hasta que nosotros completemos la hora de medición. Y vamos a tener resultados de cuando ustedes tenían todo prendido y cuando ustedes tenían todo apagado. Al hacer la diferenciación, si los valores superan la norma que se dice, yo estoy demostrando que mientras yo estoy apagado, los niveles ya están por encima de todo. Entonces yo no soy el que estoy aportando. Sí, básicamente eso. Perfecto, muchas gracias. No sé, bueno, Héctor, yo quisiera agradecerle a todos los que atendieron nuestra invitación. Queremos que nos dejen aquí en el espacio de PIR, de preguntas y respuestas, sus preguntas adicionales, como les decía, y también queremos pedirle, este espacio es la primera vez que los abrimos y queremos abrir muchos más, pero ¿qué queremos? Lo que a ustedes les estén aquejando, lo que a ustedes realmente sea de su interés. Entonces, la cantidad de personas que asistió nos da un buen indicativo de que con este le atinamos. Pero queremos, Laura, qué pena, no te quedas sin respuesta. Es que tomamos algunas de las que estaban acá. Es que de pronto, como no las hicimos Sí, en el espacio de PIR, se me quedaron fuera del radar, pero abrimos un espacio sí. contigo y la hacemos. Sí, que yo quería eso, Josué, decirle a las personas que si quieren, pues si no vieron lo del PIR, que lo escriban en el chat, nos dejen un contacto o algo. Igual creo que todos tenemos el correo de las personas que asistieron. Son más de 200 personas, de verdad que agradecidos con todos ustedes eh, haber tenido este espacio y como les digo, ese número tan grande nos da a nosotros como la fuerza para seguir realizando este tipo de eventos. Nosotros contamos con una acreditación bastante amplia en todas las matrices y nuestra experiencia así nos acompaña. Entonces, lo que dice Josué es muy cierto. Queremos prestarles a ustedes más información para la toma de decisiones en sus compañías. Entonces, les vamos a mandar un correíto ahora donde les pediremos que nos sugieran qué otros temas son los que a ustedes los están, no digamos que molestando, pero sí perturbando un poco su labor diaria y para nosotros poder hacer este tipo de capacitaciones. Entonces, las personas que tienen las manos levantadas y no pudieron hacer, por favor,
déjenos eso. Josué, por favor, regala en el chat tu correo, tu teléfono, para que de una vez puedan inclusive contactarte y hacer las preguntas que necesiten. Entonces, cópialo ahí, déjanselos a todos los Sí, claro. participantes. Igual les vamos a compartir la presentación y como les decíamos, la respuesta. Importante que nos digan qué temas les gustaría que tocáramos en una siguiente ocasión. Así es. Igual aquí está en el último de los slides y en el chat se los voy a colocar. Sí, colócalo ahí, José, por favor. Nada, de verdad, gracias por su tiempo. Que tengan un feliz resto de día y nos vemos en el próximo webinar. Saludos a todos. Gracias, Josué. Muchas Muchas gracias. gracias, buen día para todos.